dirigía. La clase, o bueno, como esta es la dirigía luego de parciales, espero que les haya ido bien en los parciales. No tenemos mucho que avanzar en realidad, porque recién han empezado con el modelo Van der Fleming estos días. Y no podemos, hasta que no termine la teoría de Van der Fleming, no podemos hacer los ejercicios. Así que el profesor ha mandado que hagamos hoy día simplemente un repaso del IFLM. Así que seguro les va a parecer repetitivo, pero es lo que indica el profesor. Entonces, tienen su PDF en Paideia, donde tienen 3 ejercicios. El ejercicio 1 dice lo siguiente. Dadas las siguientes ecuaciones para el sector doméstico, el sector privado, el gobierno y el sector internacional, y tienen ahí 3, 4, 5, 6, 7, 8 ecuaciones, que básicamente son las ecuaciones que hemos usado en las últimas clases. La nomenclatura está un poco diferente. Por ejemplo, utilizamos la propensión marginal a consumir como C sub 1, acá solamente está como C minúscula. Utilizamos, por ejemplo, la sensibilidad de la inversión frente a cambios en la tasa de interés como I sub 1, acá como H. Pero básicamente la intuición es la misma. Acá las exportaciones, por ejemplo, no depende del tipo de cambio. Las importaciones solo dependen del PBI peruano, del PBI doméstico. Pero la parte que sí es relevante en ese ejercicio es el G. Nos dice que el G, que el gasto del gobierno, tiene la siguiente forma. G sub 0, que sería el gasto autónomo, una sensibilidad del gasto del gobierno frente a cambios en el PBI, pero esta sensibilidad está multiplicada por el signo negativo, lo cual quiere decir que es una regla contracíclica. El gobierno gasta menos si el PBI crece. Entonces, esta es una regla que una regla en algunas economías donde cuando les va bien tratan de gastar menos, es decir, el Estado se retira de la economía, y cuando nos va mal, el gobierno gasta más, es lo que está pasando actualmente. El PBI está ha caído un montón, y lo que hace el gobierno es aumentar el gasto público para compensar esa caída. Este fue el video. Entonces, para el gráfico de ingreso-gasto. Entonces, recordemos que la demanda de conversión, de gasto de gobierno y exportaciones, en este caso se inicia esta forma. Consumo autónomo más inversión autónoma, más gasto autónomo, más exportación, en este caso, las exportaciones menos la sensibilidad de la inversión frente a cambios en la tasa de interés, más la propensión a consumir por 1 menos
la tasa impositiva por Y, menos la sensibilidad a importar por Y, menos la sensibilidad del gasto del gobierno frente a cambios en el PBI. La demanda agregada puede ser escrita de la siguiente forma: todos los que son gastos autónomos o todos los que son términos autónomos, los que están con sub cero, lo llevamos a cero, el componente autónomo, menos HR y factorizamos Y. Y hacemos nuestro gráfico de demanda agregada. Hacemos toda la demanda agregada, todo lo que los agentes de economía demandan. Acá tenemos la ecuación de la demanda agregada y vemos que tiene un componente, el intercepto, en este caso sería A0 menos HR. Y luego tiene una pendiente positiva, porque todo esto lo que estoy poniendo rojo es positivo. De esta forma la demanda agregada. Sin embargo, nos dicen que en equilibrio la demanda agregada tiene que ser igual a la oferta. Entonces, demanda agregada debe ser igual a Y, que es la oferta o la producción. Eso se grafica con una recta de 45 grados. Esa recta nos indica que son todos los puntos donde Y es igual a la demanda agregada. Entonces, acá tendríamos justamente el lugar donde estamos en equilibrio. Entonces, en equilibrio tenemos lo siguiente. En equilibrio puedo dejar Y, dejamos Y acá, 1 entre 1 menos C, 1 menos C, más M más G, por todo ese componente autónomo, menos el HR. Lo único que hemos hecho es igualar esto a Y y estamos bien. Luego la parte B nos dice encontrar la ecuación de la IS y graficarla. ¿Qué sucede con el parámetro G? Para la IS es despejar esto. Si despejamos esa ecuación, tendríamos lo siguiente. R es igual al componente autónomo entre H menos todo toda esta expresión. Si lo graficamos, tendríamos lo siguiente. Ya no estamos en el plano de demanda agregada con Y, sino estamos en el plano ahora de R y Y. Tenemos que esta es la parte donde corta el eje R y no lo ponemos abajo. Pero tenemos que mover eso. Okay. Entonces, tendríamos esto, sabemos que el intercepto es A0 entre R, entre H, y la pendiente es toda esta. Esa sería nuestra IS. Pero lo que nos pide es cambiar el G, ¿no es cierto? Entonces, este IS0 sería asociada a un parámetro G inicial. Tenemos G asterisco. Y ahora nos dice que ese G va a cambiar, va a aumentar o va hay un aumento en el parámetro G. Entonces, aumenta el parámetro G. Si aumenta el parámetro G, solamente se afecta la pendiente, más no se afecta el intercepto. Por tanto, ese G aumenta, nuestra curva va a ser más empinada. Entonces, nos moveríamos. Sería
la IS1 asociada a un nuevo parámetro G. Y si nos acordamos, ese G no aparecía en ninguno de los ejercicios que hicimos las clases pasadas, ¿no? Porque no teníamos en los ejercicios anteriores una dependencia de G frente a cambios en G. Luego en la parte C nos dice lo siguiente. ¿Cómo se afecta el ingreso si la protección marginal a importar, M, aumenta y la tasa impositiva disminuye en la misma magnitud? Los efectos se compensan totalmente, se explica intuitiva y gráficamente usando las guías. Entonces, vamos. Si la protección marginal a importar aumenta, evidentemente van a aumentar las importaciones. Si la propensión marginal a importar, que es M, aumentan las importaciones. Aumentan las importaciones. Por tanto, eso lo hace que reduzcan las exportaciones netas. Y al hacer las exportaciones netas parte de la demanda agregada y la demanda agregada. Lo cual genera un desequilibrio donde la producción es mayor a la demanda agregada y el bien para volver al equilibrio debe caer. Luego nos pide una disminución de la tasa impositiva. Cuando la tasa impositiva cae, incrementa el ingreso disponible, la gente tiene más para gastar, por lo cual el consumo se incrementa y la demanda agregada se incrementa, generando un desequilibrio donde hay mayor demanda agregada que producción, y para compensar la producción debe subir. Entonces estamos teniendo dos efectos contrarios, ¿no? Uno que el aumento en el parámetro de importaciones reduce la producción, reduce nuestro Y, y una disminución de la tasa impositiva aumenta nuestro Y. Veamos si va a haber una compensación o no. Vamos acá. Voy a copiar esto. Okay. Entonces, lo que nos dice es que aumenta este M y disminuye este T. Resulta que ese M está multiplicado delante por 1 y ese T está multiplicado delante por el C, ¿no es cierto? Por tanto, si el M varía en la misma magnitud que el T, es decir, la variación de M es igual a cualquier constante, por ejemplo, la constante E, y la variación de T es igual al negativo SE, los efectos no se van a compensar. ¿Por qué? Porque el M está simplemente multiplicado por 1, nuestro T está multiplicado por un C. Y ese C, como está entre 0 y 1, va a hacer que los efectos no se compensen totalmente. Entonces, si pasa esto, si la variación de M es igual al negativo de variación de T, los efectos no se llegan
a compensar. ¿Cómo debería ser el efecto para que realmente se compense? Debería ser lo siguiente, ¿no? Variación de m debería ser igual al negativo del c multiplicado por la variación de t. Con esta variación sí tendríamos una compensación exacta. Sin embargo, con lo que nos dan en el ejercicio no tenemos una compensación. Si vamos al gráfico, tendríamos lo siguiente. Tenemos una IS inicial asociada a un T0 y a un M0. Como todavía no estamos tocando el LM, estamos asumiendo que hay una GR constante. Y luego vamos a cambiar primero nuestra sensibilidad M. Si cambiamos M, lo que va a pasar es que va a cambiar nuestra pendiente. Y acá tendríamos una IS sub 1 asociada al P0 y al M1. Y luego, para tratar de compensar esta caída grande en producción, se puede modificar la tasa impositiva, pero esa tasa impositiva solamente va a regresar hasta acá, no va a regresar todo. Entonces, en lugar de tener esa pérdida verde, ahora vamos a tener esa pérdida azul, pero no se va a compensar. Luego la parte B nos dice lo siguiente. Encontrar la proyección de la IF teniendo en cuenta que M es la potencia marginal importante y que ahora el gasto ya no sigue una regla, sino que es totalmente autónomo. En este caso, ya estamos regresando al modelo que teníamos originalmente en las clases anteriores, donde G solamente será G sub 0. Eso hace que nuestra ecuación IF vuelva a tener esta forma. Y reemplazando los valores que nos dan ahí, nos dan los valores siguientes. Nos dice que el consumo es 35, el gasto autónomo es 30, la propensión marginal a consumir es 0,5, la tasa impositiva es 0,2. ¿Qué es? La sensibilidad de las importaciones frente a cambios en la tasa de interés es 0,1, la sensibilidad de las importaciones es 0,2 y las exportaciones es 20. La estamos nos sale que R sería igual a 1200 menos 8y. O sea, ya tendríamos una IS de esta forma. Luego nos dice lo siguiente. Se acercan las elecciones, el gobierno descrito por el modelo decide aumentar su gasto en 10 para mejorar su posición en las encuestas. No obstante, para no afectar su déficit fiscal, decide aumentar la tasa impositiva a 0,25. Asumiendo una tasa de interés igual a 4, cumplirá con el objetivo de no afectar su déficit. ¿Cuál será el efecto sobre su nivel de ingreso de equilibrio? Pues resulta que hace algunos años, el último año de gobierno, las municipalidades hacían crecer su gasto un montón. Sus primeros años de gobierno, los 2
primeros años, los 3 primeros años no gastaban casi nada y unos meses antes de las elecciones gastaban un montón de dinero. Y eso hacía de que eh, daba incentivos perversos, ¿no? a los políticos, porque solamente gastaban para comprar votos y direccionaban su gasto simplemente a sus votantes. Eh, entonces, varios años después nació una prohibición en el, en la, para las municipalidades, donde no pueden pasar de cierto nivel de gasto el último año de gobierno. Entonces, hoy en día, esto de que el último año para ganar votos gasto más, ya está prohibido. Pero en un momento será verdad. El último año de gobierno de gasto del Estado y de municipalidades subió un montón. Pero en este caso se dice que el gobierno que quiere ganar votos va a aumentar su gasto, pero seguro, como no puede tener déficit, tiene que aumentar los impuestos para que el déficit no varíe. Veamos qué sucede. Ya. Primero definamos el déficit fiscal. El déficit fiscal, como ustedes saben, es la diferencia entre gastos e ingresos del gobierno, es decir, G menos CY. En el ejercicio anterior no habíamos puesto esto, pero con los datos que nos daban antes, nos salía que R es igual a 4, que Y era igual a, bueno, si R es igual a 4, Y era igual a 149.5. Eso lo calculan ustedes aparte. Por tanto, el déficit inicialmente era el siguiente. G era 30, era el dato que nos daba antes. La tasa impositiva de 0.20, por qué será 149.5, será 0.1. El déficit fiscal inicialmente era 0.1. Una variación del gasto en 10, acompañada de un incremento de la tasa impositiva a 0.25, nos arroja un nuevo equilibrio. El nuevo equilibrio, con esos nuevos datos, sería el siguiente. R es igual a 1300 menos 8.25 yen. Con esos nuevos datos, vuelven a pasar por su cuenta, pero Y es 117.1. Con esos nuevos resultados, el déficit fiscal va a ser 40, porque hemos aumentado nuestro gasto. La tasa impositiva ha variado a 0.25 y el déficit sería 0.725. O sea, claramente que la variación de la tasa impositiva no es suficiente para contrarrestar el efecto negativo del incremento del gasto sobre el déficit del gobierno. Nos dice lo siguiente: si H disminuye a la mitad de su valor inicial, la F nos dice, ¿qué sucede antes de A 0.05? Cambia la pendiente, se desplaza la curva IF. Si H disminuye, la pendiente del intercepto eh, será la pendiente y el intercepto de la IS será el doble. Entonces veamos lo siguiente. Vamos a traer esto de vuelta.
Entonces, tenemos que ver dónde está. Ponemos acá S. ¿Y dónde está H? ¿No? Perdón, claro, si teníamos inicialmente esta IS, teníamos inicialmente esta IS de R igual a 1200 menos 8Y. Ahora con el nuevo valor de nuestro H, nuestro nuevo, nuestra nueva IS va a ser la siguiente. Esta es la ecuación. Copié la ecuación de Ronnie. Esa es la ecuación. Con esa ecuación, hace un momento les comenté que solo cambiaba la pendiente, pero era porque había elegido la ecuación errónea. Ahora sí, en esta ecuación que es la correcta, si vemos que tanto el intercepto como la pendiente son las que varían, ambas varían, y si esa H se reduce a la mitad, tanto el intercepto como la pendiente se van a duplicar. ¿Hasta tienen preguntas, chicos? En realidad lo diría simplemente es un ejercicio de repaso de los temas anteriores. Así que no hay mucha novedad por ahora. La siguiente clase recién que hacemos Mandel Planning, ya vamos a ver temas nuevos. Entonces, el ejercicio 2 lo voy a hacer parcialmente para que lo ustedes. Y el ejercicio de ustedes. Voy a hacer el 2, la mitad, y después queda para ustedes. Entonces, leemos el ejercicio. Para una economía abierta con gobierno se conoce la siguiente relación. El mercado de bienes es básicamente el mismo que teníamos en la clase anterior. El consumo tiene consumo autónomo, una propensión marginal a consumir, el impuesto depende de la recaudación, la impositiva y el PBI. Las importaciones dependen, la inversión depende de una inversión autónoma y de los cambios en la tasa de interés. El gasto del gobierno es autónomo. Las exportaciones dependen del PBI exterior, con una sensibilidad X1, y también depende positivamente del tipo de cambio, que está multiplicado por una sensibilidad X1. Las importaciones dependen del PBI, del ingreso disponible, multiplicado por una sensibilidad M1, y depende negativamente del tipo de cambio, multiplicado por una sensibilidad M2. Y el tipo de cambio depende de un tipo de cambio a largo plazo y negativamente de la brecha o la discrepancia entre la tasa de interés nacional y la tasa de interés internacional. Luego, el mercado de dinero, por un lado está la oferta y por el otro lado la demanda. Está con L. L es la demanda de dinero. La demanda de dinero depende positivamente de Y. Mientras más PBI tengamos, más transacciones son necesarias, por tanto más dinero se requiere. Y depende negativamente de la tasa de interés y de la inflación esperada. SK sub 0 y SK sub 1 son sensibilidades, no son importantes ahora, solo para la matemática. Y si recuerdan los modelos anteriores, teníamos teníamos algo así, ¿no? Teníamos que la demanda de dinero era algo así como AY menos
BR, ¿no? Ahí se veía claramente que había una dependencia inversa de la demanda de dinero con respecto a la tasa de interés. Escribir eso es equivalente a escribir esto a Y entre BR, CR, lo que quieran. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, que era lo que hacíamos usualmente, nos está importando simplemente no las magnitudes, las sensibilidades, sino simplemente nos importa la dirección de los efectos. Esa dirección de los efectos también se ve en la otra forma de notarlo, que es dividiendo. Cualquiera de las dos son equivalentes. La matemática puede variar un poco, pero las conclusiones van a ser las mismas. ¿Por qué se utiliza el primero y este que estamos utilizando ahorita es poco frecuente? Porque el primero es mucho más fácil de despejar y en algunos casos es necesario derivar, es 10 veces más fácil hacerlo derivar el anterior que derivar este. Y por eso se utiliza el otro más frecuentemente que este. Luego nos dice que la oferta de dinero es una oferta autónoma, es decir, es exógena. Nos dice que el precio también es exógeno. Nos dice que derivemos la curva IS y la LM, luego que presentemos gráfica e intuitivamente los efectos de una disminución del consumo autónomo, una recesión internacional combinada con una política fiscal expansiva de la misma magnitud y un aumento de la propensión a consumir. Entonces, yo voy a hacer la 2, que es la más complicada de las tres, porque la 1 ya la hicimos en alguna energía pasada y la 3 también. Hagamos la 2 y la 4. Para no hacer muy largo el ejercicio, porque es repetir lo que hemos hecho clases pasadas, por el internet muy raro. Ya, cuando empezamos nuestra IS nos va a salir donde ese alfa 0 está agrupando a todos los términos autónomos y constantes, por ejemplo, el consumo autónomo, la inversión autónoma, toda esta expresión que es exógena porque es de y externo, y toda esta expresión que también es exógena. Y en el caso del mercado de dinero, vamos a tener la LM, que cuando despejemos va a tener esta forma.
Entonces dije que iba a ser el número 2, ¿no? Eh, no, es la O. La O es una recesión internacional combinada con una política fiscal expansiva de la misma magnitud. Una recesión internacional quiere decir que el PIB internacional cae, afectando directamente a las exportaciones. Las exportaciones caen, lo que hace que nuestra curva IS se vaya hacia la izquierda, ¿no? Por su parte, la expansión fiscal eh, sería un aumento del gasto autónomo, aumenta el gasto público, lo cual empuja la demanda agregada, generando mayor demanda que la producción. La producción tiene que ajustarse para llegar al equilibrio. El efecto es contrario acá. Entonces, lo que tenemos que ver es si estos dos se compensan cuando la variación de Y asterisco es igual al negativo de la variación de G cero, de G sub 0. Entonces tenemos que ver si esto sucede, hay compensación. Y la compensación quiere decir de que nuestro Y, sea, la variación de Y sea cero. ¿Sucede esto o no sucede? Eh, Vamos a ver acá. Resulta que cuando el Y se modifica, el Y asterisco se modifica, está multiplicado antes por un parámetro X sub 1. Mientras que cuando el gasto autónomo eh, varía, está multiplicado adelante por 1, ¿no? Entonces, una variación de Y y una variación de G no va a ser la misma porque una de ellas está multiplicada por un número menor a 1 y otro por 1. Entonces, por tanto, el efecto final sobre la demanda agregada no va a ser, no va a haber una compensación. Esta reacción no genera compensación. Entonces, ¿cuál será el efecto final? Veámoslo gráficamente, que es lo más fácil de incluir. Acá tenemos R, acá tenemos Y, tenemos la IS asociada a un Y internacional sub cero, a un gasto del gobierno sub cero. Lo primero que pasa es que experimentamos una contracción acá, un IS sub 1, porque ha cambiado el PIB internacional, pero el gasto del gobierno sigue siendo el mismo. Si marcamos la LN, estaríamos pasando de este equilibrio Y asterisco a este equilibrio Y doble asterisco. Es decir, una reducción del PIB. Esta reducción del PIB es una reducción que está multiplicada por un X sub I, que es menor a 1. Cuando el Estado trate de compensar aumentando el gasto del gobierno, vamos a tener esta IS2 asociada al nuevo PIB internacional y a una respuesta del gobierno que va a estar en este punto del equilibrio.
Y esa compensación, porque está multiplicado el G sub 0 por 1, va a ser mayor a la contracción inicial, y por tanto vamos a llegar a un Y triple asterisco acá. Nos hubiéramos querido simplemente una compensación exacta, o sea, si hubiéramos querido regresar a este punto A, lo que hubiéramos tenido que hacer es que la compensación de Y, pero la variación de Y hubiera tenido que ser al menos negativo de G sub 0 dividido entre X sub 1. Si pasaba esto, sí tendríamos una compensación exacta. Hubiéramos empezado al punto A y hubiéramos regresado al punto A. En la 4 nos dice lo siguiente: una disminución de la inversión autónoma combinada con una política monetaria expansiva de la misma magnitud. Hagámoslo intuitivamente eso, perdón, gráficamente. La forma gráfica siempre es la más confiable. En la matemática siempre vamos a... Es mucho más probable fallar en la matemática que en los gráficos. Tenemos una IM, tenemos una IS. Esta IS está asociada a un gasto autónomo. Nos dice que cambia el gasto autónomo. La inversión autónoma se reduce, por ejemplo, hasta acá. Y ese 1 asociado a una inversión autónoma en el periodo posterior. Esto quiere decir que nos hemos movido del punto A al punto B, lo que significa una reducción del PBI. Y luego lo que nos dice es que nuestro gobierno lo que va a intentar es aplicar una política monetaria expansiva de la misma magnitud. Entonces, nuestro gobierno lo que va a hacer es lo siguiente: esta LM que estaba asociada a una masa monetaria M0, la va a mover acá. Y vamos a llegar a un nuevo equilibrio, que va a estar por acá más o menos. Vamos hasta el punto C. Entonces, lo que pasó es que la disminución de la inversión autónoma, en primer lugar, desplaza la Y hacia la izquierda. Esto reduce el producto y, claro, evidentemente también la tasa de interés en el equilibrio. Y por el otro lado, la política monetaria expansiva disminuirá la pendiente de la curva LM. Acá no está bien. El efecto final va a ser una disminución de la tasa de interés, aunque el efecto sobre el producto va a ser ambiguo. Es decir, si bien es cierto, hemos llegado en este punto C, el producto disminuye, pero podría haberse vuelto a su nivel inicial. Y depende básicamente de cuánto sea la magnitud de desplazamiento de ambas curvas. Sin embargo, lo que sí estamos claros es que la tasa de interés sí ha bajado. Es decir, el movimiento de A a C es incierto, depende de cómo se muevan las magnitudes. Si la magnitud de cambio en la M sub 0 era un poquito más alto, quizás ese C se venía a este punto, era como muy distinto el resultado. Pero lo que sí no se puede discutir es que la tasa de interés sí o sí va a caer un montón. En las clases pasadas hemos hecho un montón de matemáticas. Seguir haciendo matemáticas a este momento ya no es necesario. Esto solamente es un repaso, practiquen con lo demás
Y si tienen preguntas, díganmelas ahora. ¿Ya tienen sus notas de sus exámenes parciales? No, creo que se va a demorar un poco el proceso en calificar. ¿Tienen preguntas, chicos? Entonces, creo que el mejor libro para repasar estos ejercicios, tanto de ISLM y del tema que viene de Mandel Planning, es este libro que sacó el profesor Félix Jiménez, no el azul, tiene un libro azul de 2 tomos, creo, con ejercicio, ese no, es muy complicado. Luego de eso sacó un libro blanco, eh, creo que el título lo tengo acá. Elementos de teoría y política macroeconómica para una economía abierta. Ese libro del profesor Jiménez es muy bueno para ejercicios tanto ISL y Van der Planning, así que se puede revisar. A ver. En el chat les estoy poniendo el nombre. Ese es el libro que está en el chat. Bueno, el nombre está en el chat. Elementos de teoría y política macroeconómica para una economía abierta. Ese libro es muy bueno para hacer ejercicios para este curso. Y viene con solucionar el tema. Y está con descarga libre. Está con descarga libre en la página del Departamento de Economía. Enrique me pregunta si cuando se acaba el tiempo el controller se guarda. Sí, cuando se acaba el tiempo se guarda automáticamente. Pero ojo, eso es porque yo lo he programado así. Eh, Puede ser que hay profesores que no lo programen así y que no se guarda, así que no se confíe. Puede ser que en este curso sí, porque lo estoy programando así, pero otros profesores tal vez no lo están haciendo así, y tienen que sí o sí eh, a seguir todos los pasos de terminar revisión, guardar. Y bueno, chicos, eso sería todo. Ya sé que ha sido una clase aburrida, porque es un tema, ya hemos visto como 3 cirugías de gente que es más del Kremlin, ya va a ser más entretenido y va a ser más interesante. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Hasta la siguiente.